Mil mensajes. Hoy estamos con el número 719 y aquí encontramos algo que puede ser muy sutil para mucha gente y que en el fondo nos habla de las diferencias, al menos que la que nosotros evaluamos entre el entender y el comprender. Eso que muchas veces usamos como sinónimos para nosotros, luego de su análisis, realmente significan cosas diferentes. Y este es el concepto que quiere dejar el número 719, en donde habla de soluciones por comprensión. Es decir, no son soluciones por entendimiento, sino que va a las soluciones por comprensión. Y cuando nosotros nos adentramos entonces en los conceptos de ese conocer, de ese conocimiento, de ese entender que se refiere para nosotros al entendimiento, cuando nosotros realmente entendemos, probablemente estemos al tanto de todo el conocimiento, del todo el conocimiento de algo en específico, que aunque tenga sus relaciones con todo, realmente se centra en el entendimiento de una realidad, de una circunstancia, de una dinámica muy determinada. Cuando yo entiendo la materia, y esto es común entre quienes recibimos o damos clases, cuando entendemos la materia, realmente se da un proceso en el cual se puede uno y puede al otro explicarle qué es lo que es, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con una determinada realidad, situación o cualquier otro elemento que estemos describiendo. ¿Por qué? Porque lo entendemos, es decir, porque sabemos de cómo son sus características, de cómo son sus relaciones, de cómo más o menos se relaciona con todo y podemos entonces entender muy bien un proceso como podemos entender una materia determinada, un área determinada, un conocimiento determinado y lo podemos aprender y lo podemos aprender inclusive. Que a diferencia entonces de lo que nosotros llamamos comprensión, la comprensión a nuestro juicio, repetimos, es mucho más amplia. La comprensión sucede cuando uno puede realmente explicarse qué hace esa parte dentro de un todo. Cuando uno realmente puede explicar con mucho más sencillez qué es lo que está pasando en una determinada realidad y uno al mismo tiempo puede mezclar esa realidad con la otra. Es decir, mientras que el conocimiento hace gente muy docta, hace gente muy informada, hace gente que está inclusive muy bien educada en muchas áreas o en alguna área específica, la comprensión la amplifica. La comprensión a lo mejor ni siquiera, y oigan bien esto que puede ser polémico, ni siquiera tiene que entender muchísimo de muchas realidades, sino tiene que visualizar el todo. Y entonces aquí aparecen lo que para nosotros habla de la sabiduría. Es decir, mientras que la información genera muchos técnicos, genera muchos especialistas, la comprensión va a generar sabiduría. ¿Por qué? Porque inclusive va más allá de lo que nosotros llamamos educación, como la acumulación de conocimientos, de instrucciones, de pericias para manejar un determinado sistema, como podría ser cualquiera de los sistemas. Vamos a poner el sistema de los alimentos, o podemos poner el sistema vial, o podemos poner... Entonces la gente sabe mucho de cada una de estas cosas y lo entiende y lo puede reproducir y lo puede manejar muy bien. Pero para nosotros, más allá de la educación, está la formación. Y la formación que tiene valores, que tiene un proceso integrador, probablemente entonces a lo mejor hace que la gente pueda manejar muy bien los sistemas, a lo mejor sin mucha pericia, a lo mejor sin mucha tecnología, pero comprende qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar y tiene una visión mucho más integral y mucho más generalizadora.
Esto es un número que, por supuesto, estos son nuestros conceptos luego de revisar muchísimo y de entender, por ejemplo, cómo nos podemos encontrar gente que tiene muchas ignorancias en muchas áreas, pero que es muy sabia. Es gente que sabe dar, sabe interpretar y por supuesto estas personas, más que conocimientos, informaciones, instrucciones, pericias, tienen aparte, que pueden tener también muchas de ellas, pero aparte tienen un proceso integrador que muchas veces, y esto es importante para nosotros, se da, y este es el proceso que a nuestro juicio transforma la educación en formación cuando se hace a través de valores y sobre todo de algunos valores integradores, unos valores que puedan sostener todo el funcionamiento, el buen funcionamiento de muchos sistemas. Eso es para nosotros, entonces, es encontrar las soluciones por comprensión, es tener aparte y ojalá que muy buena educación, es decir, muy buena información, pertinente, veraz, eficaz, pero además tener la buena instrucción que nos enseña a manejar bien el sistema, es decir, la teoría y la praxis muy buenas, integradas, que hacen la educación, pero que para ir entonces a esas soluciones por comprensión, tenemos que ir a esa sabiduría, a ese proceso integrador que para nosotros, repetimos, es mucho, está en los valores, en tener, y por eso nosotros siempre hablamos de la importancia de tener 2 o 3 valores fundamentales sobre los cuales fundamentar nuestra vida, porque inclusive esos 2 o 3 valores van a ser la columna vertebral que tenga todo nuestro proceso de vida. Entonces, ¿qué es una persona que encuentra soluciones por comprensión? Más allá de lo técnico, encuentra las soluciones a los grandes temas humanos y lo encuentra con una gran sabiduría, que ojalá, y no es desechable por supuesto, que también se encuentre muy bien educado, muy bien instruido, muy bien informado, que tenga una gran pericia para manejar los diferentes sistemas, pero que las cosas no se quedan ahí y que las cosas entonces tienen que ir a la sabiduría, a la comprensión. Yo creo que esto ha ayudado a mucha gente con nuestra visión en el sentido de entender que hay muchos seres muy bien educados, pero que al no tener, que al carecer de esos valores, probablemente no funcionen con sabiduría plena. Y que por el contrario nos encontramos mucha gente muy sabia que a lo mejor no están informadas, pero tienen ese criterio para manejar su vida con mucha sabiduría y solucionar las cosas con mucha comprensión. Y entonces aquí está este número, el 719, y los dejo con este de fondo, este hermoso cuadro de un pintor venezolano llamado Aranguren, que si usted quiere saber más de él, se pone en contacto con www.ventanadelarte.com. Ahí inclusive van a encontrar muchísima información, hay mucho material muy hermoso de este sector cultural en Venezuela, la Ventana del Arte. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.